Estimados hermanos, hemos visto en la Biblia o el libro sagrado cristiano, el libro sagrado judío también, son 73 libros, hemos dicho en total, 46 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Estamos en el Antiguo Testamento, son 46 clasificados en 4 series: históricos, proféticos, sapienciales y salmos. Los salmos son 150 salmos, grandes o pequeños, pero son 150. De ahí se calcó, antes se leían los salmos, pero los que no podían leer los salmos porque no tenían libros, los rezaban con cuentas, con rosarios, y de ahí viene que el rosario inicialmente era 150 Ave Marías, recordando los 150 salmos del Salterio. Salterio, el libro de los Salmos, es una colección de 150 salmos. Se originaron en el Antiguo Testamento. Se llama el salmista, el que escribe o el que lee, ¿no? Luego, es un libro de oraciones. Por eso nosotros ahora en la Iglesia Católica usamos mucho el rezo de los salmos, el Salterio. Durante toda la semana, 4 semanas, se va leyendo los salmos como oraciones. Son cánticos religiosos, de modo que su colección constituye un libro de oraciones. Ningún otro es comparable a él. Los judíos tienen un libro también de oraciones que se llama el Gibur, ¿no? Entonces es un libro así como un devocionario que ellos lo usan como, también entran salmos ahí. Entonces, estos hombres forman un equipo de los que escriben los salmos. Los salmos son del siglo II. La obra que nos dejaron no fue jamás superada. Es literariamente excelente. Pues están bien elaborados, parece que fueran escritos expresamente, pero pues son obra de Dios, evidentemente. El devocionario universal, los salmos, son oraciones de inescrutable profundidad dogmática, moral y litúrgica. Despiertan, alimentan en nuestro corazón sentimientos sagrados. Ahí habla mucho de Dios, habla de la obra, habla de las cosas, de todo es interesante, todo el Salterio, ¿no? Devocionario sacerdotal, el culto supremo lo rinde a Dios Padre, su Hijo. Ahí aparece que lo realiza ofreciendo un sacrificio redentor. Entonces el sacerdote se ofrece, se presenta, y por eso ofrece una víctima. El sacerdote descuartiza la víctima, quema la víctima, ¿sí? El sacerdocio, pero rezando los salmos. En su sacrificio redentor, Cristo, por el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin tacha a Dios. También aparece un poco lo de Cristo, que Él se ofrece un poco como el hijo de Abraham, que es Isaac, que Dios le dice: sacrifícame a tu hijo. Y Abraham, escuchando y obedeciendo a Dios, aunque le dolía de corazón, cumple sacrificar a su hijo, ya que Dios lo ordenaba. Y a pesar de que era el hijo único, pero obedece. Y así también Cristo, el Hijo de Dios, es sacrificado. O sea, es sacrificado a la muerte, matado, crucificado, en fin, hasta punzado con la lanza. Es todo el sacrificio que aparece en el Salmos también. Sacrificio redentor. También su sacrificio de alabanza, encumbrado por encima de los cielos. Está siempre vivo para interceder, tan como Cristo sacrificante, Cristo orante. Y vemos que Cristo también ora, a pesar de que Él no tenía necesidad de orar. Él se somete al bautismo y hace penitencia, ayuna, porque tenía que ayunar Cristo. Si es el Hijo de Dios, pero por darnos, se hace hombre, y como hombre tiene que seguir esos pasos, y al final muere también como todo hombre. Sí, esta realidad de los salmos que nos pone en la persona de Cristo. Este es un poco sacrificio de alabanza.
fruto de los labios que celebran el nombre, para cumplir en este sublime deber el devocionario ritual excelente. Entonces ahí viene pues gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo también, ¿no? En división del Salterio, bueno, hay diversas divisiones, pero tenemos el primero Salmos 1 al 41, 42 al 72, etcétera, en 5 series de salmos, ¿no? Un poco arbitraria porque va en orden cronológico nomás. Quería que el redactor mirar de este modo la división del Pentateuco. En el Pentateuco son 5 libros y aquí quiere todos los salmos reunirnos en 5 grupos para calcar, diríamos, o reproducir lo que en el Pentateuco de 5 grupos o 5 libros. Entonces la división del Pentateuco. Entonces al final dice, en una de ellas termina en una breve doxología. La de la primera parte, por ejemplo, reza: bendito sea Yahvé, Dios de Israel, desde siempre hasta siempre. Amén, amén. ¿Ya? Entonces por eso la Biblia dice, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Y al final dice, vendrá, ven Jesús, ¿no? Va anunciando la venida de Cristo en el final del Apocalipsis. Otra división de los 150 salmos forman grupos reunidos. 9 grupos, pongámosle, unos de acuerdo a las alabanzas o grupos. Por ejemplo, un primer grupo, Dios, atributos y obras y sus alabanzas. Entonces ahí se busca muchos salmos, el 8, el 19, el 29, tal y cual. Así se va buscando los salmos. El primer tema, Dios. Entonces, en ese esquema podríamos también. Segundo grupo, el Dios hombre, o sea, el Mesías, como aparecía la esperanza del Mesías. Dios va a venir a este mundo y nos va a salvar, el Mesías. Estamos en el segundo grupo, el Dios hombre o Mesías. Tercer grupo, el hombre, sus iniquidades llevadas a la oración. El hombre, lo que es, Dios crea al hombre y Dios dice, me hiciste grande, me hiciste menor que los ángeles, pero superior a todas las otras cosas. Me coronaste de gloria y honor, el hombre, sus iniquidades llevadas a la oración y sus defectos también. Y ahí pone mucho, ¿cuál es el hombre bueno? El que no habla mal de su prójimo, aquel que no explota al otro, etc. Habla del hombre como los defectos y cómo debe corregir. Cuarto grupo, el pueblo de Dios y sus reyes y problemas nacionales. Dios cuida el pueblo y lo lleva al pueblo desde que sale de Egipto hasta la venida de Cristo, ¿no? O sea, todo una secuencia. Y primero con Moisés y después con David y Salomón y sigue hasta la venida de Cristo. El cuarto grupo, el pueblo de Dios y sus reyes. Quinto grupo, el reino de Dios. Lo que ya Cristo dice, el reino de los cielos ya viene, prepárense porque ya está dentro de ustedes, porque Dios quiere que entre ustedes sean hermanos, no sean peleándose. Lástima pues que como vemos el hombre siempre está peleando, nos estamos peleando en todo caso, pero ahora mismo estamos en una guerra sin guerra, en una guerra sin guerra mundial, ¿no? En otra ocasión ya estaríamos en guerra mundial todos, pero ahora no. Estamos tratando de equilibrar, de dialogar, de estirar un poco la cuerda, etcétera, ¿no? Entonces, hay esa situación. Quinto grupo, el reino de Dios, la iglesia. Viene el reino futuro. Por eso, cuando San Pablo era fariseo y se apegaba a la ley, entonces digo, yo tengo que defender la ley judía, y entonces persigue a los cristianos, hace matar a Esteban y persigue a otros, pero Cristo se le presenta y le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Estás equivocado. Esto que están haciendo es la continuación. En el Antiguo Testamento se decía
En el libro de Isaías se decía el Mesías tiene que ser pacífico, y aquí está el Mesías, ha hecho esto. El Mesías tenía que ser llevado como oveja al matadero, también Cristo fue llevado, etc. Como se le demuestra que los salmos y los escritos antiguos explicaban ya la personalidad de Cristo. Después, salmos morales, virtudes y premios, vicios y castigos, ¿no? Como dice, hay salmos que podemos irlos analizando. Es un cuadro muy importante. Podemos sacar una copia de esto y transmitirles. Los que tengan interés pueden pedir esta copia para poder también en sus casas ir leyendo estos salmos. Luego, séptimo grupo, salmos penitenciales. Por ejemplo, tenemos el Salmo 50, 51, cuando David peca y dice, misericordia de mí, Dios mío, he pecado, no me he equivocado, ¿no? Y entonces hace penitencia. Salmos históricos también, toda la historia de los pueblos. Y noveno grupo, nostalgia de Dios, de su templo y de Jerusalén. Son 9 grupos de los salmos que podemos nosotros clasificar. En los títulos, etcétera, hay muchas situaciones que les invito a que lean y que puedan vean estos salmos, pero un poco, no solamente del 1 al 150, sino de acuerdo a los temas, de cómo estamos exponiendo. Ya les vamos a exponer después o hacerles llegar, es posible, para que ustedes vayan leyendo ordenadamente y explicadamente los salmos que corresponden. Hermanos, pero también en la iglesia tenemos el Salterio. Recibamos ahora el libro llamado el Breviario, o sea, donde están todos los salmos organizados, mezclados con las lecturas, oraciones, etcétera, para cada día, en 4 semanas, pero también durante todo el año. O sea, por ejemplo, ahora que viene Adviento, también salmos especiales. En Cuaresma, salmos especiales. En fin, ordinario. Es un poquito la organización. Paz y bien, hermanos, sigamos nosotros y sigan la lectura y el conocimiento de la Biblia, así, de los salmos. Paz y bien.